Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es una bendición estar con ustedes en esta tarde a través de estos medios de comunicación. Con toda sinceridad se los digo, pues los extraño mucho y los amo en el amor del Señor, y quisiera sinceramente que pues más adelante nos podamos reunir, ser unidos, poderlos estrechar, poder predicar la palabra de Dios en frente de ustedes. Y pues bueno, pues hoy en día vamos a compartir la palabra de Dios a través de este medio, y quisiera hablarles en este día acerca de la mejor comunión. Y los voy a invitar entonces a que abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En aquel entonces, después de un tiempo muy difícil para los apóstoles, la partida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los 40 días que estuvo nuestro Señor Jesucristo aún en la tierra, se levantan los apóstoles y empiezan a predicar la palabra de Dios con gran poder. Y aquí podemos ver cómo la palabra de Dios, lo que leíamos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo había transmitido a los apóstoles. Dice: la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban todos unidos, teniendo en común todas las cosas. Hoy en día nos enfrentamos a esta situación. Una situación en la que prácticamente nuestra ciudad, y no nada más nuestra ciudad, muchos países del mundo se encuentran paralizados. En alguna ocasión un compañero dijo o comentó: bendito coronavirus. Y para muchos pueden decir: bueno, ¿por qué bendito si es algo que nos está causando mal? Pero permítame decirle una cosa, amado amigo y hermano, que esta situación a la que estamos enfrentando hoy en día nos está uniendo. He visto que en muchos países del mundo los pastores lanzan ese mensaje de unidad, ese mensaje de oración, ese mensaje de pedirle a Dios que Dios se manifieste a través de esta situación, y también a través de esta situación, de este coronavirus que invade prácticamente todo el mundo. Podemos ver que la gente está recluida en sus hogares, y eso de estar recluido en el hogar nos motiva a ciertas cosas, nos motiva a estar en unidad. Y quisiera hablarles en esta tarde acerca de la mejor comunicación. Esa mejor comunicación que vamos a verla. Esa mejor comunicación o mejor unión. Muchas veces ponemos de pretexto: es que tengo mucho trabajo, es que tengo que ir a trabajar, me tengo que levantar temprano, tengo que realizar todas estas actividades y ni siquiera tengo tiempo para mí. Ni siquiera tengo tiempo de atender a mis hijos, no tengo tiempo para la esposa, no tenemos tiempo de nada. Pero permítame decirle que hoy en día la mayoría de la gente está recluida en sus hogares y tiene esa oportunidad. Y podríamos decirlo: ¿por qué no tenemos esa bendición de estar conviviendo con el esposo, con la esposa, con los hijos? Y también, ¿por qué no decir que es una bendición? Porque podemos pensar nosotros y decir: bueno, ¿qué estoy haciendo? Y como les decía en un principio, la mejor comunión. ¿Y
vamos a ver 3 aspectos de la mejor comunión. Y esta mejor comunión es a través de comunión con uno mismo. Muchas veces nosotros mismos, no sé si le ha pasado a usted, pero nosotros mismos decimos, es que no tengo tiempo ni para mí. Es que no puedo ordenar mis cosas, no puedo pensar absolutamente nada. Pero permítame decirle que hoy en día tenemos esa bendición de estar unidos con nosotros mismos. Y yo creo, amado hermano y amigo, que es momento de reflexionar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Lo que estoy haciendo realmente está bien? ¿Cómo me estoy dirigiendo? Mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mi comportamiento, mi carácter, ¿está bien? Recuerdo un pasaje de la palabra de Dios en donde Dios mismo le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Un varón apartado del mal. Yo creo que lo más importante es qué piensa Dios de ti o qué piensa Dios de mí. Porque muchas veces, de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a nuestra situación en la que nos encontremos, podemos actuar de una manera diferente. Si una persona le viene un sobresalto y le dan una mala noticia, va a actuar de una manera. Si una persona tiene un accidente, va a actuar de una manera. Si una persona lo insultan o lo agreden, seguramente va a actuar de una manera. Y muchas veces esas primeras acciones son las que quedan grabadas en el corazón de la gente. Y la gente se crea una imagen de nosotros. Yo podría tener una imagen de mi esposa y podría mi esposa pensar algo acerca de mí, de cómo soy, de cómo actúo. Pero lo mismo me sucede en mi trabajo. ¿Qué imagen tengo a través de una persona que me observe en cierta situación de mi vida? O en la calle, si nos sucede algo, ¿cómo vamos a actuar? Y bueno, podemos tener puede tener la gente una imagen de nosotros. Pero yo creo que lo importante es ¿qué piensa Dios de ti, amado amigo y hermano? ¿Tú que me escuchas? ¿O qué piensa Dios de mí? Encontramos a un personaje en la palabra de Dios llamado David. Este personaje, David, dice en el Salmo 26, versículo 1 y versículo 2. El libro de los Salmos, capítulo 26, versículo 1 y versículo 2. Dice, júzguenme, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Como podemos ver, David decía, estoy bien, he hecho las cosas bien delante de Dios. Pero muchas veces nosotros creemos ciertas cosas, nosotros creemos que estamos bien. Pero como les decía anteriormente, el punto es, ¿qué piensa Dios? Y entonces el salmista dice, examíname y dime. Dice así la palabra de Dios, júzgueme, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. O sea, ¿qué es lo que quiere? Lo que sabe Dios de nosotros mismos, que nosotros muchas veces ignoramos. Que nosotros muchas veces pasamos por alto. Y entonces, amado amigo y hermano, tú que me estás escuchando, que me estás observando, como te decía en un principio, estamos hablando de la mejor comunión. Y entonces la mejor comunión es contigo mismo.
es hacer un análisis de tu corazón, es hacer un análisis de tus pensamientos, es hacer un análisis de tu vida misma, es hacer un análisis de tus actitudes y decir, realmente lo que estoy haciendo está bien. Tenemos o tienes tiempo hoy en día para hacerlo. Señor, aquí estoy. Señor, dime en qué he fallado, dime qué estoy haciendo mal. Y tú mismo sabes, y tú mismo puedes analizar, o sea, cómo estás actuando con tu esposa, cómo estás actuando con tus hijos, cómo estás actuando con tus padres, cómo estás actuando con tus hermanos, cómo estás actuando con la gente. O sea, cómo te está respondiendo la misma gente. Es importante entonces, hermanos, que hoy en día, en estos precisos momentos, tengamos comunión con nosotros mismos y hagamos un análisis de nuestra vida misma. Eso es tener comunión con nosotros. Eso es encontrarnos con nosotros. Eso es platicar con nosotros. Eso es analizar con nosotros, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, yo puedo pensar tal cosa. Yo puedo decir que estoy bien, pero tú, Señor, examina mi corazón. Examina mis pensamientos. Y tú, amado hermano y amigo, amada hermana, tú que me escuchas, examínate primero, analiza tu vida, ponla delante del Señor y como decía el salmista, escudriña mi corazón, escudriña mi mente. Y yo creo que ese sería el punto número 1 que debemos de poner en claro y de llevarlo a cabo. Dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo y grande mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos ver aquí en la palabra de Dios que Dios nos está diciendo 3 cosas y no 2. 3 cosas. 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Esa sería la primera. Dice, amarás a tu prójimo. Sería la segunda. O la tercera si ustedes quieren. Pero la tercera o la segunda sería como a ti mismo. Entonces tenemos que hacer ese análisis. Analizarnos a nosotros mismos para estar en comunión. Hoy en día no estamos a la carrera con el trabajo. Hoy en día no estamos tan presionados con el trabajo que tenemos que hacer, que estamos obsesionados. Hay gente que se obsesiona y pone el trabajo en primer lugar. Y yo creo que cuando nos desubicamos en esa situación vamos a entrar en conflicto. Entonces, mi amado y querido hermano y hermana, tú que me escuchas, tú que me observas, debemos estar en comunión con uno mismo. Y vamos a ver el segundo punto. El segundo punto que se refiere a Dios. Veamos entonces qué es este segundo punto. Y en este segundo punto, entonces, debemos de tener la mejor comunión con Dios. ¿Cómo, amado hermano y amigo, vamos a tener una mejor comunión con Dios? Yo creo que tú ya lo sabes. El punto entonces sería recordar algunas cosas que tú ya sabes, que tú ya conoces como cristiano, como hijo de Dios. O como lo hemos mencionado anteriormente. Y yo creo que para tener una mejor comunión con Dios es meditando en su palabra. Mira, amado hermano, amigo, amada hermana, en cierta forma no tenemos el pretexto de que es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, es que no lo puedo hacer. Y yo creo que debemos de ordenar nuestros tiempos. Dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo. Y yo creo que hoy en día es el mejor tiempo de organizarnos. Ya hicimos un análisis de nuestra vida, ya vimos lo que está bien, lo que está mal, cómo debemos de actuar. Pero también ahora debemos de tener una buena comunión con Dios. Y una buena comunión con Dios, amado hermano y amigo, se logra a través de meditar en la palabra de Dios.
estudiar la palabra de Dios. Dale un tiempo adecuado a la meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense qué profundidad de este versículo, o lo que decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos. He guardado tus dichos, he guardado tus palabras, he guardado tus mandamientos, he guardado lo que tú nos estás ordenando. ¿Pero para qué? Para no pecar contra ti, para obedecerte. Yo les decía anteriormente, si ustedes lo recuerdan, que la mejor arma que tenemos nosotros para que Dios obre en nuestras vidas es la obediencia. Y la obediencia se logra a través de conocer la palabra de Dios. Y permíteme decirte, amado amigo y hermano, que cuando tú obedeces la palabra de Dios, tienes un arma tan poderosa para que Dios te guarde, para que Dios te proteja, para que Dios te bendiga, para que Dios esté contigo, para que Dios se manifieste en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres. Dice su palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Alrededor de quiénes? De los que le temen, de los que le obedecen, de los que guardan su palabra, de los que están en sintonía con Él. Entonces es una gran bendición, amado amigo y hermano, la obediencia. ¿A través de qué? De conocer la palabra de Dios. A través de tener una comunión íntima con Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces es muy importante la palabra de Dios. Es muy importante que analicemos y meditemos en ella. ¿Para qué? Para que sea una lámpara en nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que sea una guía espiritual, que sea una guía para nuestras propias vidas, que sea una guía para cada uno de nosotros. Es la única inversión que tenemos nosotros para llegar a la eternidad con Dios, para estar en su presencia. Meditar y guardar la palabra de Dios es estar en comunión con Dios, es escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios, amado amigo y hermano? Medita en la palabra de Dios. ¿Tienes peticiones? ¿Quieres platicar con Él? Entonces, estar en oración. También sería tener una buena comunión con Dios, es estar en oración. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Velad y orad para estar en comunión con Dios. Porque Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces es muy importante que estemos velando, que estemos observando y que estemos en comunión con Dios a través de la oración. Señor, guárdame, Señor, fortaléceme, Señor, me pongo en tus manos. Señor, tú vas a hacer lo tuyo, pero yo también tengo que hacer lo mío. Resistir al diablo, dice la palabra de Dios, y huirá de vosotros. ¿Y cómo voy a resistir al diablo? Poniéndome al tú por tú por... No. Simplemente practicando la palabra de Dios. Y cuando yo practico la palabra de Dios y yo estoy en comunión con Dios, el Señor se va a manifestar en mi vida. Otro de los personajes que tenemos es Daniel. Dice la palabra de Dios que Daniel tenía un tiempo para estar en comunión con Dios. No le importaba lo que... habían dado un decreto, habían dado un edicto, que si se tenían que adorar a una imagen. Él, dice la palabra de Dios, que abrió sus ventanas y a determinada hora iba y estaba en oración con Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Daniel en el foso de los leones. Algún comentarista dijo, o algún predicador dijo, ¿por qué los leones no se comieron a Daniel? Porque los leones comían carne humana y Daniel no estaba en la carne. Espiritualmente hablando, Daniel meditaba en la palabra de Dios.
Y Dios se manifestó a través de esa fe que tenía Daniel. Dios obró a través de esa fe que se desarrolló en Daniel, a través de la obediencia, a través de meditar en la palabra de Dios, a través de estar en un lugar pagano, estar en un lugar, si ustedes quieren, muy separado a los ordenamientos de Dios, pero Daniel prefirió estar en sintonía con Dios y estar en comunión con Dios. La comunión con Dios se logra a través de la oración. La comunión con Dios se logra a través de estar escuchando alabanzas, de estar cantando, de estar alabando y glorificando su nombre, de estar hasta danzando, hermanos, de estarle dando gloria a Dios. Podemos ver en muchos de los salmos, hermanos, pero si ustedes quieren analicen nada más el Salmo 45, Salmo 46, Salmo 47, Salmo 48, Salmo 49, Salmo 150, 145, 146, 147, 148, 149, 150 o muchos salmos más, amados hermanos, que nos motivan a alabar y glorificar a Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Todo lo que respire alabe a Jehová. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios quiere que alabemos y glorifiquemos su nombre. A través de esos cantos de alabanza, nosotros nos apropiamos de esas palabras y se las expresamos a Él de corazón. Decirle: Señor, te alabo, Señor, te adoro, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tú no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a nuestros pecados. Entonces, mis amados hermanos y amigos, tu iglesia que me escuchas, debemos de alabar y de glorificar el nombre de Dios. Y entonces vamos a ver el punto número 3. Este punto número 3 que dice así de acuerdo a la palabra de Dios. Este punto número 3, hermanos, está en relación a dar testimonio. Dar testimonio, hermanos, a esa gente que nos observa, a esa gente que está prácticamente íntimamente relacionada con nosotros. Esa gente, dice la palabra de Dios, que es nuestro prójimo. Y esta palabra de prójimo viene de próximo. Se refiere a la persona más cercana a nosotros, a las personas con las que más tenemos nosotros relación. Como decíamos en un principio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amado amigo y hermano, tú que me escuchas en este día, tener comunión con Dios es dar buen testimonio. Es dar buen testimonio. Y algo a lo que debemos de estar conscientes que debemos de dar buen testimonio, claro, es a nuestro prójimo, es a toda la gente, pero nuestra familia, amado y amigo y hermano, es nuestro prójimo. Es tu próximo, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu nuera, tu yerno, tu suegro, tu suegra, tus parientes más cercanos. Ese es tu prójimo y la persona que te rodea, amado amigo y hermano. Hablando de la familia, hablando de la esposa y del esposo, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: someteos los unos a los otros. Y ahí la palabra de Dios podría decirles yo que habla a la familia. Habla al esposo, habla a la esposa, habla al hijo, a los hijos,
habla a los padres, habla a los siervos y habla a los patrones o a los jefes. Entonces ahí vemos involucrados a nuestro prójimo como familia y nuestro prójimo como personas más cercanas a nosotros. De nuestra parte como cristianos entonces corresponde dar ese buen testimonio a la gente. Dice la palabra de Dios ahí, como les decía, Efesios capítulo 5 versículo 21, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo una mujer va a estar sujeta a su esposo? Porque el esposo está sujeto a Dios, porque Cristo es la cabeza, porque el varón es el que está obedeciendo la palabra de Dios, es que el que está practicando la palabra de Dios está guiando y dirigiendo a la mujer. Entonces la mujer, como buena cristiana, como buena hija de Dios, obedece al esposo porque el esposo está sujeto y sometido a nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos está diciendo aquí la palabra de Dios que debe ser un amor incondicional. Ese amor que mostró nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros en la cruz. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y reitera nuevamente en el versículo 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Amar a nuestra esposa, dar un buen testimonio. Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su sangre y de sus huesos. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Uno solo también en Cristo. Dar lo mejor. Y termina, y bueno, más bien no termina, bueno, termina el capítulo 5. Continúa el versículo 6, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, obedecer en el Señor a vuestros padres. Todo lo que la palabra de Dios nos dice, todo lo que el Señor nos dice, es lo que nos deben de transmitir nuestros padres y nosotros como hijos, o ustedes como hijos, llevar a cabo la palabra de Dios. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. O sea, un padre que sea verdadero hijo de Dios no va a decirle a su hijo, hijo, tómate esta cerveza y obedéceme. No, porque eso no es obedecer al Señor. Hijo, fúmate este cigarro y obedéceme, porque así, no, es que eso no dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces el padre va a dar órdenes a los hijos de acuerdo a la palabra de Dios, y el hijo va a obedecer al padre que está dando las órdenes que están de acuerdo a la palabra de Dios. Y le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una promesa para los hijos. Cuando los hijos obedecen a los padres y los padres obedecen al Señor, viene una bendición completa y total para los hijos. Y eso es tener comunión. Ese es dar buen testimonio. Ese es estar unidos, en unidad en estos tiempos en el que se está prestando para que la familia esté unida. Para que el padre esté unido con la esposa con los hijos. Y sigue hablando a los padres. Capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación nuevamente del Señor. Y termina diciendo, siervos, obedecer a vuestros amos.
y continúa diciendo que el amo también no se aproveche del cielo. Entonces estamos hablando de una integración completa, de un buen testimonio, de una unidad completa y total. Entonces, amado amigo y hermano, estamos en un tiempo muy apropiado para tener una buena comunión con nosotros mismos, una buena comunión con Dios y una buena comunión con la familia. Yo te invito, amado amigo y hermano, que tengas una buena comunión. Y en esta buena comunión vas a ver que la bendición de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Y esta situación que estamos pasando, que para muchos es caótica, que para muchos es difícil, yo creo que para nosotros los cristianos debe de ser una gran bendición, porque está uniendo al mundo, está uniendo a las familias, está uniendo a las iglesias, está uniendo a los mismos presidentes. Hemos visto cómo varios presidentes lanzan peticiones de oración y de unidad hacia su país, hacia Dios. Entonces, no veamos lo negativo, veamos lo positivo. ¿Qué podemos sacar de provecho ante esta situación? Vamos a pasar por ello, amado hermano. Y si tú obedeces y guardas la palabra de Dios, y si tú estás en comunión con Dios, Dios va a estar contigo, Dios va a estar conmigo. Él nos dice en su palabra: yo no te voy a dejar, ni te voy a desamparar, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, yo te motivo, amado amigo, hermano y hermana, iglesia, a que veamos el punto positivo de esta situación y realmente nos sirva para estar en mayor comunión con Dios, para estar en mayor comunión con nuestra familia, para estar en mayor comunión con nosotros mismos. Dios te bendiga y seguimos en contacto. Dios te bendiga, iglesia. Amén.